Hola mis queridísimos hermanos, Dios les bendiga, estamos en un día más. Como decía aquel hermano, aquella persona que decía, este es un día glorioso, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así es que con una gran expectativa y con una gran alegría, yo les invito para que iniciemos este día en la presencia del Señor, recibiendo el alimento espiritual pues que necesitamos para tener un día de bendición y de éxito, y para que tengamos las herramientas necesarias para enfrentar tantos desafíos y retos que esta vida nos está presentando debido a toda la problemática que está viviendo este mundo, que realmente es un mundo enfermo, pero que gracias a Dios tenemos un Salvador. El día de hoy quiero compartir con ustedes una nota y una información por demás interesante, por demás sobresaliente. La verdad, yo estoy sorprendido estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Es una manera magistral lo que nosotros tenemos, la bendición de tener la palabra de Dios con nosotros. Y en estos días que estamos nosotros recordando el advenimiento del Salvador, que no es de mi gusto entrar en contención de que si fue el tiempo, de que si fue el lugar, de que cómo sucedió todo esto, aunque también lo podíamos hacer, pero realmente saber si fue el tiempo no nos salva. Saber si todas las condiciones eran las favorables no nos salva. Lo único que nos salva es que en medio de este mundo enfermo, agonizante por tanto problema que existe, ahora este mundo cuenta con un doctor, con un médico divino, un Salvador, que puede salvarnos de todos nuestros pecados. Y el día de hoy quiero ir a la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, verso 1 y el verso 2 del Evangelio según San Marcos, para ver por qué Jesús nació precisamente en ese momento exacto y preciso. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Y aparentemente uno puede decir, bueno, no pasaba nada si era antes o si era después. Yo quiero decirle que debido a todo el orden cronológico, perfecto y ordenado que Dios ha dado a los acontecimientos, que habla la palabra de Dios y que nos informa, no puede ser antes ni puede ser después, porque si es antes o es después, todas las profecías y toda la escritura ya no va a tener esa cuadratura y esa perfección de la cual nosotros ahora nos alegramos y tenemos un enorme privilegio de tener un Salvador, de tener un libro maravilloso que es la Biblia, que es la palabra de Dios, en el cual nosotros encontramos información que en ninguna otra fuente, en ningún otro libro nosotros la encontramos, que queramos aprender acerca de geografía, arqueología, historia, etcétera, etcétera. Todos los temas los encontramos aquí en la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vino cuando lo hizo? El tema del día de hoy, Marcos capítulo 1, verso 1 y verso 2 nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Por qué vino cuando lo hizo? Quiero decirle que Jesús es el único personaje de la historia que ha partido precisamente la historia en dos partes, que un antes y un después. Así como también cuando Él vino a nacer en esta tierra, hubo un antes y un después, y todas las fechas que todo mundo estamos usando a nivel mundial históricamente, hay fechas antes y después de Jesucristo, como también ahora cuando Jesús viene a la vida, a reinar al corazón de cada persona, de cada hombre y mujer. Ahí se establece un antes y un después, una vida sin propósito, una vida de miseria, pero cuando Jesús viene y transforma todas las cosas. Nosotros sabíamos, y el pueblo de Israel y el mundo entero sabía, que habría de venir un Salvador ya profetizado en casi todo el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era el tiempo, las condiciones, el lugar?
el panorama preciso para su aparición en este mundo. ¿Por qué no fue antes y no fue después? La razón, una de las razones, yo creo, principales, y dentro de la soberanía y la omnisciencia de Dios, es que en el momento en que nace Jesús en un humilde pesebre, ahí en Belén de Judá, el mundo en ese entonces gozaba de una paz pues relativa durante el gobierno del Imperio Romano. Entonces, si nosotros vamos allí al capítulo 4, verso 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, nos dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o salvara a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, el tiempo en el cumplimiento de las promesas, fue exactamente ese momento. No podía ser antes y no podía ser después, porque en ese tiempo viajar y trasladarse de una ciudad o de un país a otro era relativamente más fácil o más sencillo, porque el Imperio Romano se encargó de construir pues grandes carreteras o caminos que comunicaban a las grandes ciudades. Entonces, cuando nace Jesús y cuando en su vida, su muerte y su resurrección, la noticia de la persona de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su obra, para ese entonces era realmente relativamente muy sencillo, porque la noticia corrió rápidamente por el mundo conocido de aquel entonces, y todo el mundo se dio cuenta que en Nazaret, en Judea, ahí había venido un profeta, había venido el Salvador, y que le llamaban Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual hizo milagros, el cual hizo muchas maravillas, el cual se manifestó no como los demás hombres iluminados o inteligentes, sino Él se manifestó como la divinidad. Él se manifestó como Dios a través de sus declaraciones contundentes y con autoridad. Él afirmó ser Dios. Él afirmó ser la luz del mundo. Él afirmó ser la resurrección en la vida. Él afirmó ser el único camino que lleva a la eternidad y a vivir con Dios. Él afirmó que Él es el único medio para obtener el perdón de pecados. Él es el único que afirmó que todo aquel que creyera en Él jamás moriría, sino que tendría la vida eterna. Ahora quiero llevarles a un pasaje más ahí en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nosotros vamos a encontrar algo realmente muy asombroso y muy sobresaliente acerca de por qué precisamente no fue antes ni fue después el nacimiento del Salvador, que ahorita pues todo el mundo entero estamos nosotros recordando y celebrando también. Bueno, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nosotros encontramos un hecho tan trascendental y tan importante, de que nos dice capítulo 2 del Evangelio de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea el primero de sus hijos, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en todo el mesón. Aquí lo que usted y yo necesitamos aprender, analizar y a escudriñar
es que José y María, recuerden ustedes que después de que ellos regresaron de Egipto, ya no regresaron a Judea, sino que regresaron a Galilea. Ellos estaban viviendo en Nazaret, en Galilea, en la parte norte de Israel. Entonces, cuando María estaba encinta, resulta que aquí nos dice que Augusto César da un edicto para que todos los hombres y mujeres fueran empadronados o fueran censados en el lugar de origen o de su nacimiento. Entonces, ¿cómo podían ellos venir precisamente de Galilea a Judea si no fuera por este edicto? Y Augusto César, sin darse cuenta, él estaba haciendo que se cumpliera la profecía que estaba en Miqueas capítulo 5 verso 2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, que eres la más pequeña de todos mis pueblos, de ti me saldrá el rey que gobernará sobre todo Israel. Este hecho asombroso y sobrenatural que permitió que esta profecía se cumpliera precisamente en el momento preciso y exacto. Si María y José no vienen de Galilea a Judea y en Belén, jamás se hubiese cumplido la profecía. Y si no se hubiese cumplido al pie de la letra esta profecía, usted y yo no creeríamos que Jesucristo es el Salvador. Cronológicamente, sorprendentemente, la Biblia nos da la razón y la Biblia nos da la verdad, que Jesús vino a este mundo y no nació antes ni nació después. Ahora tenemos un Salvador, un Redentor, un Libertador, alguien que puede cambiar, transformar y darle un giro total a nuestras vidas. Bueno, esta ha sido la reflexión para el día de hoy. Dios le bendiga y nos alegramos y nos gozamos que tenemos un Salvador ahora morando en nuestros corazones. Dios le bendiga.